Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro tiempo La Biblia en casa. Hoy continuamos con nuestras lecturas y estudio en el libro de Lucas. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 5 del verso 12 al 26. Dos historias muy interesantes. Acompáñenme leyéndolas en la Reina Valera 60. Dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: Ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Oremos poniendo este tiempo en manos de Dios y que sea Él dirigiéndonos. Padre, te pido, Señor, que nos dirijas, que nos des sabiduría, Señor, para entender este texto. Que tu palabra nos confronte, nos llene y nos alimente, Señor, con la verdad del Evangelio. Bendícenos, Señor, te lo pido, Dios eterno. Amén, Señor. Este pasaje tiene dos escenas importantes. La primera es la sanación del leproso, la segunda es la sanación del paralítico. Así que son dos escenas importantes. Y comenzamos nuestro tiempo de observar considerando entonces esta estructura. Son dos escenas, son 2 días, no necesariamente tienen que ser días cronológicos, eso es importante que lo podamos entender aquí. Dice: sucedió estando en un día, y el relato del paralítico continúa: aconteció un día, pero no necesariamente tienen que haber sido cronológicos, son 2 días que narran sanidades en las que Jesús actuó. Hay varios personajes en este texto, si seguimos las preguntas, que nos hablan de hombres con fe, hombres que creyeron en que Jesús los podía sanar. El texto, y estoy solamente bosquejando un poco el contenido que te pueda ayudar a ti a responder las preguntas que van a venir
a continuación en el tiempo en el que espero que tú te puedas acercar al texto y observar otras cosas. Este es un texto que habla de la fe de algunas personas en contraste con la fe de las autoridades. A ver, contemos un poco algunos personajes así, abuelo de pájaro. Está Jesús, están los dos enfermos, el leproso y el paralítico, están los amigos, están las autoridades, los maestros de la ley. Por cierto, esta es la primera vez que en el Evangelio de Lucas aparecen los fariseos y los maestros de la ley. Esto es importante porque desde aquí van a empezar las confrontaciones de Jesús con estos personajes. Quizás esa es la razón por la que Jesús se acerca a orar, pero bueno, esos son temas que vamos a ir viendo más adelante y espero que tú descubras. Y hablo un poco del ambiente. Jesús está comenzando el ministerio, por lo que podemos ver en los textos anteriores y en este, Jesús está siendo cada vez más y más popular. Entonces, te invito ahora a que continúes tú respondiendo las 6 preguntas de observación en esta primera parte, que puedas anotar y puedas ser sincero en ver lo que el texto te está comunicando. Entonces, observa el texto.
Una vez que has observado el texto, lo que debes ya tener es una idea general de qué es lo que nos está comunicando el autor. Recuerda que en observar no interpretamos, sencillamente vemos lo que hay. Entonces hemos visto que hay personajes, hay dos sanidades milagrosas en las que las personas que son sanadas muestran una fe extraordinaria. Por un lado, el leproso se acerca muy humildemente, reconociendo el poder de Dios, porque él no dice, podrías sanarme o tú puedes sanarme, sino si quieres. Él ya da por sentado que Jesús tiene el poder. Lo que está reconociendo con su petición es que tiene el poder y que además es soberano, que él puede decidir no hacerlo y él lo va a aceptar. Eso es muy interesante, porque a veces nosotros queremos exigirle a Dios. Y está el otro grupo de hombres, los paralíticos, que es llamativo porque es una fe que se puede ver. Jesús ve la fe de los amigos y del paralítico. Y están los maestros de la ley que no entienden lo que está haciendo Jesús. Y ahora vamos a entender. Y son algunas preguntas que debes formular, algunas preguntas en las que debes tratar de ponerte en el lugar de los personajes para entender qué está pasando y por qué están reaccionando de esa manera, y luego llegar a la idea principal del texto. Te voy a compartir algunas de mis preguntas y las dejo, tú puedes intentar responderlas cuando toque ponerte en el lugar de los personajes y encontrarles respuesta. Me llama mucho la atención el verso 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Jesús comienza la sanidad con un contacto físico. ¡Wow! Eso es revolucionario. Piensa en eso. ¿Por qué Jesús toca al leproso antes de sanarlo? También puedo preguntarme por qué Jesús manda a este hombre que no diga nada, pero que sin embargo vaya a los sacerdotes y presente la ofrenda correspondiente. Esa es una pregunta interesante. Luego está otra pregunta y no quiero agotarlas todas, hay muchas preguntas que puedes sacar de este texto. Pero te dejo algunas por si tienes dificultades en este arte de hacerle preguntas al texto, puedas usar las mías y puedas de esa derivar otras. ¿Por qué los maestros de la ley, por qué los fariseos están ahí presentes? Si evidentemente no les cae bien para nada Jesús, no están a favor de Jesús, ¿qué hacen ahí en primera fila escuchándole? Es interesante. Te invito entonces que respondas las preguntas que van a aparecer a continuación. Siempre es mi recomendación, intenta escribirlas. Y luego que pienses en cuál es la idea principal. Y en unos minutos nos volvemos a ver.
Bueno, y volvimos. Espero que te hayas ido bien con las preguntas. Es muy interesante esta pregunta B de entender. Trata de ponerte ahora en el lugar de estas personas. Porque dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Esa es una pregunta muy interesante y muy constructiva. Pienso yo, por ejemplo, en el caso del leproso. Él comienza con el si quieres porque está reconociendo que Jesús es soberano, que puede sanarlo, pero puede decidir no hacerlo, puede decidir otra cosa para su vida y él está dispuesto a aceptarlo. Por eso se acerca con reverencia, se postra y no le impone a Jesús. Y eso habla mucho de una fe más allá de sencillamente ser utilitarista. Me acerco a ti, Dios, porque quiero que resuelvas mis problemas. Él se está acercando a Dios porque es Dios, porque es Jesús el Señor. Y ante Él nos postramos y nos ponemos en su voluntad, aunque quizás no nos gusten los resultados. Es muy interesante. Les comparto un poco hacia dónde iría mi idea principal. Yo creo que Lucas quiere recordarnos que Jesús es poderoso, es soberano y ve los corazones. Aquí el pasaje es que Jesús no se engañaba con los maestros de la ley. Parece que él no está asombrado con tener a maestros de la ley y sacerdotes entre su auditorio. Él está más asombrado de la fe de los hombres que se acercan para ser sanados. A él le asombró la fe de este paralítico y sus amigos, no tener en su audiencia a fulano de tal y a mengano. Pero bueno, espero que tú respondiendo a las preguntas ya puedas tener una idea también de qué quiere decir el texto. Y con eso vamos a entrar a la última sección, que es poner en práctica. Y es la forma en la que el texto debe hablarte a ti. Ahora sí pasas a aplicarlo. ¿Cómo estas verdades impactan tu vida? ¿Cómo estas verdades pueden hacerte cambiar de dirección, llevarte al arrepentimiento, llevarte a una mayor fe, llevarte a una mejor relación con el prójimo? Así que te comparto ahora otras 5 preguntas y espero que puedas responderlas y espero que de ellas salgan pequeños planes que hagan crecer tu fe. Nos vemos en unos minutos.
Y volvimos. Yo siempre llego con la expectativa de que después de esta parte tú salgas con un corazón retado, un corazón conmovido para escuchar y hacer la voluntad de Dios. Esta es, digamos, la parte más importante, porque aquí es donde el Evangelio se va a volver carne y vida en ti. Hasta ahora, cuando observamos y entendemos, estamos adquiriendo información y estamos desarrollando teología. Pero en poner en práctica es que hacemos verdadera comunidad y nos volvemos verdaderos discípulos. A mí, y solo quiero compartirles esto, ¿de qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Este texto me recuerda y me impulsa a acercarme con fe y humildad a Dios, pero también con agradecimiento, porque Dios cambia la perspectiva, cambia el mundo, en el sentido de que hasta ese tiempo un inmundo se alejaba de un santo porque el inmundo contaminaba al santo, pero aquí el santo santifica al inmundo. Aquí ocurre al revés. En toda la historia del Antiguo Testamento sobre las leyes de santidad, el inmundo no podía tocar al santo porque lo iba a contaminar. Y aquí, en Cristo, la historia es diferente. Y eso a mí me inspira a acercarme aún con mis grandes defectos y pecados a Dios, sin tener temor de que Él me toque, porque yo no lo voy a contaminar, Él me va a santificar. Espero que también el texto te haya llevado a nuevas verdades, a tener algunas acciones que te inviten a poner en práctica y te lleve a ideas en las que quieras agradecer a Dios. Yo quiero terminar este tiempo poniéndonos en las manos de Dios, orando, siguiendo el acróstico de casa, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Padre eterno, Señor, confieso que a veces soy como esos maestros de la ley, Señor, no como este hombre humilde que se sujeta y se pone en tus manos, Señor. Yo me acerco con mis dudas, con mis prejuicios a ti, Señor. Aún, Señor, a veces me acerco con una agenda y quiero que hagas tú esto, aquello y lo de más allá. Y no llego diciendo, si quieres, hazlo. Me da igual. Lo importante es estar en tu presencia. Lo importante es que tú sepas que yo me pongo en tus manos. Señor, a veces yo no me acerco como este leproso, sino me acerco como se acercaron los maestros de la ley. Soberbios, orgullosos, aún en silencio, cavilando cosas en el corazón. Perdóname, Señor. Y te adoro, Señor, porque tú respondes de manera tan diferente. Tú respondes, Señor, a mi pecado, santificándome, Señor, perdonándolo. Señor, te adoro porque a ti tienes tanta santidad, tu santidad es tan grande que nuestros pecados no la pueden contaminar, Señor. Tú no tienes miedo de tocar al leproso, de tocar al inmundo. Tú nos santificas. Te adoro por eso, Señor. Te adoro por esa santidad tan grande, Padre, que tú enviaste en la persona de Jesús para que inundase nuestras vidas. Por eso te adoro, Señor. Y suplico, Señor, en esta noche, que tú nos des, Señor, ese corazón humilde, pero también esa valentía de estos hombres que entendieron que un techo era mucho más barato que el riesgo de acercarse a ti, Señor. Ayúdanos a poner las cosas en perspectiva. Que como estos hombres, Señor, no le tengamos temor a lo que digan otros, al dueño de la casa, no le tengamos temor a los fariseos, a los maestros de la ley, no le tengamos temor a los que nos miren raro. Que paguemos cualquier precio por ver tu obra y tu santidad, Señor.
Te doy muchas gracias, Señor. Te alabo y te pido, Señor, que nos des esa valentía. Gracias, oh Jesús, por caminar en medio de nosotros, por estar dispuesto a tocarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que mueve los corazones y nos das ese discernimiento para arrepentirnos y buscarte, para tener valor. Gracias, Padre, por enviar al Hijo. Te alabo y te bendigo, Señor. En tu nombre precioso, orando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, mañana nos vemos, mañana viernes nos vemos en nuestro tiempo La Biblia en Casa. Espero que este haya sido un tiempo de bendición para tu vida. Sin más que decir, saludos y que tengas muy buenas noches. Seas tú en la tierra de plenitud, donde fluya abundancia, yo te bendeciré. Bendito seas tú en el tiempo de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre.
seas tú. Levantaos, bendecid a